Vamos a hablar de un pedido que ustedes seguramente recordarán. Hace 2 semanas le preguntaban a Serena Magna cuánto pasó entre que Sergio Massa le pidió a Guzmán subir el mínimo del piso no imponible. Estamos hablando del impuesto a las ganancias. Y dijo Guzmán en ese momento, esto es una obviedad, por supuesto que así será. Bueno, 2 semanas pasaron. Massa insiste. Nazarena, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Felicitas. El 12 de mayo mencionábamos que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le había mandado la primera misiva así al ministro de Economía, Martín Guzmán, para pedirle que finalmente aumente el piso, el mínimo no imponible de ganancias debido a los números de inflación que estamos viendo y para que siempre sea el mismo porcentaje de personas que pague este impuesto y que no vuelva a acaparar más gente, más público como sucedía antes, que se vuelva a actualizar el piso tal como se había hecho también en 2021. 12 de mayo. Hoy es 26 de mayo, todavía no hubo respuesta más que la que hizo pública el ministro de Economía, pero digo, no hubo una acción concreta, no se aumentó este piso de ganancias y por eso Massa insistió en otra carta, en otra misiva mandada hoy al ministro de Economía pidiéndole que, bueno, reiterando el pedido, ¿no? Que aumente el piso de ganancias. Hay un dato que motorizó al presidente de la Cámara de Diputados que tiene que ver con esto que vamos a ver en pantalla. Vos fíjate, en solo 2 meses el incremento de trabajadores y jubilados alcanzados por este impuesto fue del 14%, ¿sí? Solamente 60 días, en febrero teníamos 742.964 personas pagándolos y pasaron a la inflación, la reapertura de las paritarias hace que más trabajadores y trabajadoras empiecen a pagar nuevamente. Más de 100.000 trabajadores en 2 meses se han sumado a este impuesto. Entonces, volvemos a decir lo mismo, para que no vuelva ese público anterior que estaba pagando ganancias, para que quede exento tal como venía estando, se pide que se actualice. ¿A cuánto? Bueno, la última modificación que había sugerido el presidente de la Cámara de Diputados en la primera misiva había sido esta, fíjate, pasar de 225.900, el mínimo no imponible actual, a 265.000 pesos de momento. Ajá, bien, esos son los números. Bueno, ¿y qué se sabe? Bueno, lo que se sabe hasta ahora, y esto es información oficial desde el Ministerio de Economía, es que se prepara esta modificación finalmente para junio, ¿sí? Para el mes que viene, y que por supuesto se va a excluir tanto el primer medio aguinaldo como el segundo medio aguinaldo de estas modificaciones. De manera quedan que afuera del impuesto a las ganancias. Quedan afuera, claro, porque a veces pasa que con el aguinaldo terminás alcanzando el mínimo no imponible. Bueno, para que eso no suceda, queda excluido tanto el primer como el segundo medio aguinaldo y la modificación vendrá entonces por decreto el mes que viene. Perfecto. La ley prevé que pueda hacerse a través de un decreto justamente. Nasa, ¿querés que compartimos parte de lo que decía Sergio Massa? Lo vemos. Por estas horas hay un debate alrededor del tema del impuesto a las ganancias. Si en las paritarias los trabajadores recuperan el ingreso, pero después el Estado se los quita con impuestos, es un sinsentido que le demos mejores ingresos en las paritarias. El desafío es que el Estado haga un esfuerzo a la par del que hacen el trabajador, el empresario que paga esos salarios, para que todos podamos reconstruir en términos de distribución de ingresos esos 20 puntos que perdieron nuestros trabajadores entre el 2015 y el 2019. Y eso significa que cuando hay aumento de inflación, que cuando hay aumento de salarios por encima de lo previsto en las proyecciones presupuestarias, ese esfuerzo lo tiene que acompañar el Estado bajando el peso del impuesto a las ganancias en los salarios. Por eso estoy convencido de que para que el aguinaldo y los salarios en el segundo semestre tengan mayor peso en términos de ingreso, es que el Estado tiene que subir el piso o bajar el peso del impuesto a las ganancias en los salarios, porque el salario no es ganancia, es remuneración por el trabajo realizado por el trabajador.
Bueno, un tema que ya había trabajado Sergio Massa. De hecho, la ley que excluyó a tantos trabajadores de pagar el impuesto a las ganancias la trabajó Sergio Massa. Totalmente. Ahora, el dato económico lo contábamos, ¿no? Sí. No más de 100.000 personas envueltas nuevamente en este impuesto a las ganancias. Pero es interesante el dato político, ¿sí? Porque ya no solamente encontramos alfiles kirchneristas, ¿sí? En contra de la política económica de Guzmán, o bien hablando en contra públicamente, ¿no? Del ministro de Economía, y por ahí la tardanza que le insume llevar determinadas medidas, sino que además aparece Sergio Massa, que en la gestión hasta ahora ha actuado como moderador, si se quiere, de los diversos sectores, también pidiéndole explícitamente que aumente el piso del mínimo no imponible, diciendo, ojo que el salario no es ganancia, así que apurate. Gracias, Nazarena.